Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Disculpen que tenía un problemita con mi computadora. Estoy solucionándolo, me cambié de PC. A ver, un ratito, déjenme habilitar. Ahí está. Muchachos, ¿pueden ver la compartición de mi pantalla? Por favor, si me confirman. Sí, profe, sí se puede. Sí se puede ver, profesor. Ok, muchachos. Gracias, gracias, gracias. A ver, muchachos, el día de hoy vamos a revisar algunos conceptos referentes a lo que viene a ser la estructura de una red de datos, ¿no? Hay diversos componentes, ¿no?, que nosotros podemos considerar, ¿no? Algunos de ellos, ¿no?, tienen que ver con el acceso a la red, ¿no? No hay audio. Profesor, no se logra escuchar. No se le escucha. ¿Profe? Pues parece que el profesor directamente no nos puede escuchar. Pero nos puede leer, así que se está enterando que no nos escucha.
Creo que se le congeló la PC. Sí, muchachos, la he reiniciado un ratito. A ver, ahora sí ya, ¿está todo bien? ¿Pueden ver la pantalla? Se lo Sí, puede profe, ahora escuchar, sí ya se profe, pero escucha. Ya, ok. Felizmente, ya. Estoy peleando acá con esta máquina. Ya. A ver, muchachos, entonces, el día de hoy vamos a ver, ¿no? Básicamente, ¿en qué nos habíamos quedado? Acá habíamos comenzado, ¿no? Recién. Vamos a ver algunos elementos, ¿no? Que componen una red de datos, ¿no? La estructura de una red, ¿no? Pasa por ejemplo, ¿no? Los elementos que podemos utilizar para conectarnos, ¿no? A una red, ¿no? Por ejemplo, las computadoras, ¿no? Los servidores también son dispositivos que ofrecen servicios, ¿no? Los servidores normalmente, ¿no? En los centros de datos, ¿no? Se consideran también dispositivos finales, ¿no? Obviamente trabajan distinto a nuestras computadoras porque nuestras computadoras normalmente hacen uso de los recursos, los servidores son los dispositivos que nos permiten a nosotros conectarnos a los recursos, ¿no? Eh, También tenemos dispositivos, ¿no? Que son componentes de la red que físicamente permiten que nos conectemos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Los medios de transmisión, ¿no? Los cables, los medios inalámbricos también, ¿no? El Wi-Fi, ¿no? O una red de acceso celular, ¿no? Y vamos a tener también, dentro de una red, vamos a tener también dispositivos que funcionan, ¿no? Y se encargan, ¿no? De interconectar a todos los demás, ¿no? Que son el núcleo, ¿no? De una red de datos. En el núcleo de una red de datos normalmente tenemos, ¿no? Principalmente dispositivos como los routers, ¿no? Los routers son dispositivos que eh, permiten que las redes de datos se interconecten unas con otras, ¿no? Es una de sus misiones fundamentales, ¿no? Es una de las tareas que tiene que cumplir un router, ¿no? Conectarnos, ¿no? Entre redes, ¿no? Principalmente. Ahora, nosotros, ¿cómo tenemos acceso a una red? Bueno, podemos nosotros conectarnos a una red de diversas maneras, ¿no? Por ejemplo, en nuestras casas podemos tener el acceso al internet, como ahora yo lo he tenido, ¿no? A través del cable de red, ¿no? Puede ser a través también del Wi-Fi, ¿no? Puede ser también a través, ¿no? De nuestros teléfonos celulares, ¿no? Que son, digamos, los mecanismos más conocidos, ¿no? Que están fácilmente, ¿no? Son digamos, los que más comúnmente podemos manejar, ¿no? Ahora, las empresas, las instituciones, ¿no?
pueden tener también o requieren también de mecanismos para poder conectarse a otras redes, al Internet, ¿no? Nosotros también para poder conectarnos al Internet necesitamos alguna clase de servicio, ¿no? Que lo ofrezca un proveedor, ¿no? Necesitamos un servicio que puede ser, ¿no? También cableado o puede ser inalámbrico. Las tecnologías que se utilizan también pueden variar, son, digamos, dependiendo, ¿no? De nuestra ubicación, del tipo de proveedor que escogemos, pueden ser de tenemos diversas alternativas, ¿no? En las redes locales, ¿no? Las redes, por ejemplo, ¿no? Dentro de nuestras casas, o las redes dentro de una empresa, o las redes que se conforman dentro de la universidad, ¿no? Se consideran redes locales. En las redes locales no hay muchas tecnologías por escoger. La tecnología más difundida, ¿no? En las redes locales es la tecnología Ethernet, ¿no? La tecnología Ethernet básicamente se utiliza en más del 90% de las redes a nivel mundial, ¿no? En comparación con las redes que utilizamos, ¿no? O las tecnologías que utilizamos para conectarnos, por ejemplo, al Internet, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Lima, podríamos decir que la manera de conectarnos al Internet, ¿no? Más popular, la tecnología más popular es la HFC, ¿no? Una tecnología híbrida entre cable coaxial y fibra óptica. Pero existen muchas otras. Podemos conectarnos al Internet a través de radioenlaces, ¿no? Podemos conectarnos al Internet mediante tecnologías que trabajan sobre fibra óptica de manera pasiva, ¿no? Tecnologías GPON. Hay tecnologías, ¿no? Que utilizan algunos proveedores para interconectarse entre ellos, que vienen a ser tecnologías, ¿no? SDH, ¿no? WDM, ¿no? Diversos tipos de tecnologías, ¿no? En las redes, ¿no? Normalmente empresariales, en las redes WAN, ¿no? La manera como nos conectamos al Internet, ¿no? Puede ser muy diversa. Dentro de las redes locales, normalmente no hay mucho para escoger. Vuelvo a repetir, ¿no? La alternativa principal, ¿no? Es Ethernet, ¿no? Ahora, en todo acceso, ¿no? A una red de datos tenemos que tomar en cuenta siempre, ¿no? Uno de los factores principales, ¿no? Es el ancho de banda, ¿no? El ancho de banda que popularmente lo conocemos como la velocidad, ¿no? De nuestro enlace, ¿no? Se mide normalmente en bits por segundo, ¿no? La tecnología Ethernet, ¿por qué es tan popular? ¿Por qué las redes locales normalmente utilizan Ethernet? Porque nos ofrece ancho de banda muy, muy elevado, ¿no? Estamos hablando de anchos de banda en el orden de los 100 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo, ¿no? Que son volúmenes de información bastante grandes, ¿no? Velocidades muy altas. Las velocidades que normalmente utilizamos nosotros para conectarnos al Internet son menores, ¿no? Estamos hablando en el orden de los 10, 20 megabits por segundo. Ahora, obviamente, en la actualidad, ¿no? Estos anchos de banda de conexión al Internet han aumentado muchísimo gracias a la fibra óptica, ¿no? Una de sus compañeras a través del chat me consulta, ¿no? Me dice, ¿no? Profesor, el ancho de banda no se mide en hertz. Sí, es un término que dependiendo del contexto puede tener distintos significados. Vuelvo a repetir, ¿no? Miren, en términos de conexiones al Internet, normalmente lo asociamos el ancho de banda a la velocidad, a la cantidad de bits que podemos transmitir por segundo, ¿no? Eso es en términos, ¿no? De, por decir, ¿no? Las conexiones dentro de una red de datos. Pero si estamos hablando, ¿no? De, por ejemplo, ¿no? Ya la electrónica, ¿no? Acerca de cómo funcionan, por ejemplo, los medios de transmisión, tal como lo indica, ¿no? Bill, ¿no? Lo podemos expresar el ancho de banda en términos de la frecuencia,
¿no? Por ejemplo, cuando yo me conecto a una red de datos, ¿no? A través del Wi-Fi. ¿Cuál es el ancho de banda que yo estoy utilizando? Bueno, ese ancho de banda depende del canal, ¿no? Que se está utilizando en el medio inalámbrico. Normalmente en las redes Wi-Fi se utiliza un ancho de canal de 20, 40 u 80 MHz, ¿no? Ese es el ancho de banda del canal que estamos utilizando. Pero si te das cuenta, el contexto es otro. Ahí yo estoy yendo más que nada a el detalle, ¿no? De la electrónica, ¿no? De las ondas electromagnéticas, ¿no? El ancho de banda que ocupan las señales, ¿no? Entonces, el término ancho de banda es utilizado, ¿no? Indistintamente, hay veces, vuelvo a repetir, ¿no? En diversos contextos, ¿no? Si estamos hablando en términos de frecuencias, bueno, el ancho de banda tiene que ver con la capacidad de un canal, ¿no? Y como lo indica, ¿no? Su compañera Carmela, se expresa también en hertz, ¿no? Eso es también, vuelvo a repetir, ¿no? Es una manera, ¿no? De decirlo. Pero cuando hablamos de transmisión de datos, ¿no? En términos digitales, el ancho de banda también representa los bits por segundo, ¿no? Que transmitimos, ¿ok? El contexto cambia, ¿no? El significado de la palabra, pero en realidad se utiliza indistintamente, ¿no? Ahora, otro factor importante también en nuestras conexiones es que si estamos utilizando un acceso compartido o estamos utilizando un acceso dedicado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros nos conectamos por Wi-Fi en la red de nuestras casas, normalmente lo hacemos bajo ciertos estándares que funcionan mediante un mecanismo de canales compartidos, ¿no? Nosotros elegimos un canal a través del cual el access point, ¿no? Establece su conexión con los clientes y el mismo canal es utilizado por varios clientes, ¿no? Se pueden utilizar técnicas, ¿no? Para que los clientes lo utilicen, ¿no? El canal por tiempos, por códigos, ¿no? Pero en realidad, ¿no? El canal es el mismo. Todos estamos haciendo uso del mismo canal, ¿no? Es un medio compartido, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, ¿no? Pedimos el servicio de internet a un proveedor, a Movistar, a Claro, ¿qué hacen ellos? Nos instalan un cable coaxial. Ese cable coaxial, ¿no? En realidad utiliza el mismo canal que el que está utilizando nuestro vecino y el otro vecino y el otro de la casa del costado. Todos compartimos el mismo medio de transmisión y utilizamos el mismo canal, ¿no? Como dice su compañero, a veces nos ponen, ¿no? Cable RG6, ¿no? Que es el código, ¿no? Del cable que nos instala. Pero las frecuencias que se utilizan, ¿no? Dentro de este cable, ¿no? El medio en realidad es compartido, ¿no? Se utilizan, vuelvo a repetir, ¿no? Técnicas para poder, ¿no? Independizar, ¿no? Darle su propio canal a cada uno, ¿no? ¿Ok? Pero tenemos que siempre identificar, ¿no? ¿Qué clase de acceso nosotros estamos utilizando? Los accesos dedicados obviamente nos ofrecen un desempeño mucho mejor, ¿no? Y aquí nuevamente regresamos, porque Ethernet, ¿no? Es una tecnología que se utiliza muchísimo en las redes locales, porque Ethernet nos ofrece, ¿no? Accesos dedicados, ¿no? Cada dispositivo que se conecta a una red de datos a través de Ethernet tiene un canal dedicado para transmitir y tiene un canal dedicado para recibir la información, ¿no? Y cada uno trabaja al máximo de su capacidad, que pueden ser 100 megabits por segundo, 1000 megabits por segundo o 10.000 megabits por segundo, ¿no? Velocidades muy, muy altas. No, miren, una de las tecnologías que se han utilizado por mucho tiempo para poder acceder, ¿no? Al Internet, por ejemplo, es el ADSL, ¿no? El ADSL es una tecnología de acceso, ¿no? Que nos permite tener el servicio de Internet sobre la plataforma, ¿no? De una red de telefonía,
¿no? El ADSL es una tecnología que permite que por el mismo par telefónico, ¿no? El mismo par de hilos de cobre que conecta, ¿no? La oficina central del proveedor de servicios, ¿no? De Movistar, de Claro, con sus clientes, ¿no? A través de ese mismo par de hilos, pueda viajar la voz y los datos, ¿no? De manera simultánea, ¿no? Esa es una característica, ¿no? De esta tecnología. Por muchos años fue muy utilizada, fue muy importante, pero ya en la actualidad, digamos, ha sido desplazada por tecnologías, ¿no? Que nos ofrecen, ¿no? Anchos de banda mucho más grandes, ¿no? El ADSL tenía, ¿no? Mucha limitación en términos a la máxima capacidad que podía brindarnos para la transferencia de datos, ¿no? En la actualidad, ¿no? Las redes híbridas, ¿no? Las redes HFC, ¿no? Nos brindan, ¿no? Digamos, anchos de banda muy, muy grandes, ¿no? En la actualidad, ustedes han visto, por ejemplo, que podemos tener, ¿no? Internet de 15 megas, 30, 60, hasta 100 megas o más, ¿no? ¿Y eso es gracias a qué? Es gracias a que se han implementado, ¿no? Tecnologías de una capacidad mucho más alta, ¿no? Tecnologías que trabajan en conjunto con fibras ópticas y cable coaxial, ¿no? Utilizan diversas técnicas para poder lograr esto, ¿no? Una de ellas es la multiplexación por división en frecuencia, ¿no? Lo que permite, ¿no? Que se puedan transmitir los datos a través de múltiples canales, ¿no? Dentro del mismo medio de transmisión, ¿no? Esto mejora muchísimo, ¿no? La capacidad de estas tecnologías. Hay otras tecnologías que también pueden ofrecer mejores capacidades, ¿no? Y tienen cierta ventaja que son completamente pasivas, ¿no? El FTTH es una tecnología que se basa en la fibra óptica, ¿no? Y permite que los clientes, ¿no? Los usuarios, ¿no? En este caso representados por estos ONT, ¿no? Se puedan conectar a la red del proveedor a través de fibra óptica, ¿no? Y esto es completamente pasivo, ¿no? No necesitamos ninguna clase de dispositivo electrónico, se podría decir, que amplifique la señal ni nada de eso, ¿no? La señal viaja por luz, ¿no? De manera completa, ¿no? Desde los clientes hasta el proveedor, ¿no? Es básicamente fibra, ¿no? Completamente todo de extremo a extremo. El HFC es una mezcla, ¿no? De un componente de fibra, que es el núcleo de la red del proveedor, y un componente de cable coaxial, que es la red de acceso, ¿no? Que es importante, ¿no? Para, digamos, ahorrar costos, ¿no? Y tener también un medio, ¿no? De acceso para los usuarios bastante robusto, ¿no? Porque el cable coaxial es un cable que es, digamos, muy apropiado para entornos, ¿no? De exterior, ¿no? Puede estar en la calle, ¿no? Expuesto, ¿no? Y es un cable muy fuerte, ¿no? También esas ventajas, ¿no? Se tienen, ¿no? Aquí tenemos el esquema de una red de acceso residencial, ¿no? Como ustedes observan, ¿no? Es bastante similar a lo que tenemos en nuestras casas, ¿no? Con una pequeña diferencia. Normalmente en nuestras casas, ¿no? Nosotros tenemos, ¿no? La capacidad de poder conectarle al router, ¿no? Que nos brinda el internet, ¿no? Los dispositivos por cable y de manera inalámbrica, ¿no? Todos los routers, ¿no? Que ustedes seguramente tienen en sus casas, al igual que yo, ¿no? Tienen puertos de conexión para los cables en la parte posterior y también nos brinda, ¿no? Acceso al internet.
Y además cumple con la función de conectar la red de nuestras casas con la red del proveedor de servicios, ¿no? Con la red de Movistar, Claro, ¿no? MG, cualquier otra empresa, ¿no? Que nos brinde el servicio, ¿no? Este dispositivo también tiene que cumplir otra función. La función que cumple es que permite que la tecnología que utilizamos dentro de nuestras casas, que es Ethernet, pueda transferir información hacia la tecnología que utiliza el proveedor, que a veces es distinta. Puede ser DSL o puede ser HFC. Es por eso que a ese dispositivo, al router, también algunos le llaman modem. Y algunos le llaman también modem router, ¿no? ¿Por qué? Porque este dispositivo cumple dos tareas distintas. Su función de router es unir a nivel de red, tiene que unir la red de nuestras casas con la red del proveedor a nivel de transporte de datos, ¿no? Tiene que hacer esa unión. Esa es su función como router. Intercomunicar, ¿qué cosa? Una red con otra, ¿no? Y su función como modem, ¿cuál es? Es adaptar, ¿no? Por un extremo la tecnología Ethernet que tenemos en nuestras casas con la tecnología, por ejemplo, HFC que tiene la red del proveedor, ¿no? Afuera, en la calle, ¿no? Entonces, ¿no? Esa función, ¿no? También la cumple ese dispositivo, ¿no? Lucy me pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un módem DSL y un módem HFC? El módem DSL es un dispositivo que hacia nuestras casas ofrece Ethernet y hacia la calle ofrece la conexión con un par telefónico, 2 hilos, que el técnico no los conecta a un poste de telefonía, ¿no? En cambio, el módem HFC, por un lado nos ofrece Ethernet para dentro de nuestras casas y hacia la calle nos ofrece la posibilidad de conectarnos con una red de cable coaxial, ¿no? Una red híbrida, ¿no? De cable coaxial con fibra óptica, ¿no? Son dos tecnologías de acceso distintas, ¿no? Una, el DSL, utiliza un par telefónico, la otra, el HFC, utiliza cable coaxial. El DSL sí, como tal como indica Ever, ¿no? Los DSL son los routers antiguos, ¿no? La tecnología HFC ha desplazado a la tecnología DSL, ¿no? En la actualidad todavía se utiliza en algunos sitios, pero digamos que en su mayoría, ¿no? Los proveedores ya han cambiado, ¿no? Y casi todos utilizan HFC. Miren, estas tareas, ¿no? Que yo les había mencionado que cumple el router de nuestras casas, si la viéramos por separado, ¿no? Tendríamos 3 dispositivos, un módem, un router y un punto de acceso inalámbrico. Incluso si nuestro router tuviera en la parte posterior, ¿no? 4 o 5 puertos para que se conecten los dispositivos, cumpliría la función de switch también, ¿no? Pero todo eso que han hecho los proveedores, han conseguido, ¿no? Un dispositivo económico que integra todo, ¿no? Todo esto está metido dentro de un solo equipito, ¿no? Ahora, en las redes empresariales no podemos utilizar estos dispositivos, ¿no? ¿Por qué? No es porque sean malos, sino porque en las redes empresariales normalmente hay una gran cantidad de dispositivos, de clientes, ¿no? En nuestras casas, por ejemplo, ¿cuántas computadoras, cuántos celulares, cuántas laptops pueden haber? ¿No? Podrían, ¿no? Alrededor de ser, ¿no? 10 dispositivos, ¿no? Exagerando, creo, ¿no? La gran mayoría seguramente tiene, ¿no? Alrededor de 5 dispositivos que se conectan constantemente al Internet, ¿no? Entre nuestra computadora, nuestro televisor y los celulares, ¿no? Pero en las empresas, imagínense, ¿no? Imagínense en la universidad, ¿no? En la UTP, cuando ustedes van a clase, ¿no?
¿Cuántas computadoras se conectan a la red de la universidad? No se conectan, ¿no? 5, 10, 20, 50, se conectan 200, 300 computadoras, quizás hasta mucho más, quizás puedan llegar hasta las 1000 computadoras, ¿no? Que se conectan a la red de datos. Entonces, cuando tenemos esas condiciones, ya no podemos utilizar un dispositivo, ¿no? Que integre todo. Necesitamos utilizar, hay veces, dispositivos que cumplen sus funciones por separado. Necesitamos puntos de acceso inalámbricos, necesitamos switches, necesitamos routers, ¿no? Necesitamos módem también un poco más allá, necesitamos servidores, ¿no? La estructura de nuestra red crece, ¿no? Y crece debido, ¿no? Básicamente a la cantidad de clientes, ¿no? Que nosotros tenemos, ¿no? Entonces las redes de acceso empresarial son distintas, ¿no? Dentro de las empresas también normalmente las velocidades que se utilizan son bastante altas, ¿no? Así como en nuestras casas, pero hay veces, ¿no? Pueden ser un poco más altas. Sí, como nos comentan sus compañeros, ¿no? En el chat, el DSL utilizaba, ¿no? La conexión telefónica, ¿no? Y es curioso, ¿no? Yo, bueno, antes de esta clase yo tenía una clase de redes de voz, ¿no? EIP. Y ahí yo les comentaba, ¿no? Que antes, por ejemplo, ¿no? Antes, cuando tú querías tener internet, tenías que primero adquirir una línea telefónica, ¿no? Tú adquirías una línea telefónica y como valor agregado podías ponerle internet. Ahora, los papeles han cambiado, ¿no? Ahora muchas personas, ¿qué hacen? Quieren tener, ¿no? Una conexión de internet y luego ya, como valor agregado, ¿no? Le ponen, ¿no? Le suman, ¿no? Telefonía fija, lo cual mucha gente no utiliza, ¿no? Todo el mundo utiliza sus celulares, ¿no? ¿Cómo ha cambiado, ¿no? El esquema de negocio. Lucy me dice, bueno, en realidad, ¿no? Las empresas, ¿no? Tienen que invertir muchísimo, ¿no? En sus conexiones al internet. No utilizan los mismos, ¿no? Esquemas de conexión, ¿no? Tienen que hacer contratos, hay veces, de líneas dedicadas, ¿no? Líneas simétricas, ¿no? Las universidades, las empresas necesitan tener servidores que ofrecen servicios, entonces el tipo de conexión no es igual que el de nuestras casas, ¿no? Sí, seguramente, ¿no? Tienen todo un presupuesto, ¿no? Para cubrir, ¿no? La conectividad, ¿no? Seguramente más de alrededor de 4 cifras, seguramente, ¿no? Para poder sustentar, ¿no? El uso, ¿no? Del internet que hacemos todos, ¿no? En la universidad, ¿no? Hay muchas alternativas para conectarnos al internet que pueden ser inalámbricas, ¿no? Si tienen una consulta, escríbanlas, ¿no? Conforme ustedes las escriben, yo las voy tratando, ¿no? De responder también. ¿Ok? Las redes de acceso inalámbricas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá una clasificación. Pueden ser redes de acceso inalámbrica local, como el Wi-Fi, o pueden ser redes de acceso inalámbrica WAN, públicas, ¿no? Y justo su compañero está haciendo una consulta, ¿no? Acerca del 5G, ¿no? Seguramente, el 5G es una tecnología más, ¿no? Es una tecnología más. Obviamente tiene, ¿no? Utiliza, ¿no? Rangos de frecuencia que a algunos no les parece, ¿no? Indicado, lo ven, ¿no? Como un tema de riesgo para la salud. Normalmente cuando nosotros necesitamos transferir más información, lo que se hace es aumentar la frecuencia a la que trabajamos, ¿no? Y obviamente mientras más alta sea la frecuencia, ¿no? Es más riesgoso para la salud. Pero yo creo que muchas de estas tecnologías, ¿no? Se van a ir afinando, se van a ir perfeccionando, van a cumplir con los estándares, ¿no? Que normalmente imponen gobiernos, ¿no? Más que tienen, ¿no? Un desarrollo, una investigación más grande,
¿no? Normalmente la normativa, ¿no? que se utilizan, ¿no? en las comunicaciones vienen del exterior, ¿no? Nosotros no tenemos, ¿no? un desarrollo de normativas propias, se podría decir. Normalmente adoptamos, ¿no? normativas de otros países, ¿no? mucho más avanzados. Entonces, seguramente, ¿no? en algún punto, esta tecnología también, ¿no? va a tener que entrar al mercado, ¿no? Obviamente, ¿no? Seguramente van a hacer campañas, ¿no? Para que el público conozca más acerca de sus beneficios, ¿no? Su reglamentación, ¿no? Para que no sea tan mal vista, ¿no? Pero, como todo, yo creo que es parte del cambio, ¿no? Y bueno, es cuestión de tiempo nada más seguramente, ¿no? Para que podamos verlo implementado, ¿no? Ahora, gran diferencia, de acuerdo a lo que utilizamos o realizamos en la actualidad, yo creo que no va a ser tanto, ¿no? Por ahora al menos, ¿no? Tal vez en un futuro, ¿no? Cuando se ofrezcan servicios, ¿no? Más que requieran, ¿no? Más ancho de banda, tal vez veamos la diferencia, ¿no? Creo que también los proveedores todavía no están desesperados porque entre el 5G, ¿no? Porque todavía el 4G, ¿no? Cumple, ¿no? Con muchos de los digamos, necesidades de los clientes, menos en la situación en la que estamos, ¿no? Imagínense, ¿no? En la situación actual, el país básicamente se ha paralizado, no solo el país, ¿no? Todo el mundo se ha paralizado un poco, ¿no? En el tema del desarrollo, ¿no? Carmela, te escucho, ¿sí que quieres hacer alguna consulta? Te escucho. Oh, ya. Como vi la señal acá de la mano levantada, pensé que querías hacer una consulta. Lucy me dice, ¿qué debe pasar para que en el Perú el internet sea gratuito? Bueno, no sé, eso ya escapa un poco a la parte técnica. El problema siempre de ofrecer servicios gratuitos es que no resultan, ¿no? No resultan porque la gestión, ¿no? No se logra hacer de manera correcta. Ese es el gran problema, ¿no? Y creo que es un esquema que no ha funcionado, ¿no? En muchas partes del mundo ya está demostrado, ¿no? Que cuando el gobierno, ¿no? Trata de subsidiar alguna clase de servicio, ¿no? A la larga, en vez de ayudar, perjudica, ¿no? Sí, ¿no? Como dice Eric, ¿no? El control, ¿no? De los gastos, ¿no? Se torna ya inmanejable, ¿no? Sería, ¿no? Necesitaríamos, ¿no? Mucha gente honesta, ¿no? Que trabaje en los organismos a nivel nacional, ¿no? Para que esto funcione. Y hay veces no es difícil, ¿no? Conseguirlo, ¿no? Entonces eso no creo que funcione. Lo que sí, ¿no? Lo que sí debería, ¿no? Como dice tu compañero, ¿no? Hay algunos otros servicios que son mucho más importantes, ¿no? Como el agua principalmente, ¿no? El agua es mucho más importante y aún así, ¿no? Imagínense, ¿no? ¿No? El Sedapal, por ejemplo, sigue siendo nacional, pero tiene muchas deficiencias, ¿no? No termina, ¿no? Digamos, de solucionar los grandes problemas que tenemos, no solamente de ahora, ¿no? De muchísimos años, ¿no? Imagínense el Internet. Hay proyectos, por ejemplo, que han tratado ¿no? De brindar Internet, ¿no? A nivel nacional, por ejemplo, la red dorsal nacional, ¿no? Que fue un proyecto, ¿no? Que se diseñó hace muchos años, pero miren, ¿no? Por la misma complejidad, la misma latencia, ¿no? Que tiene, hay veces, los gobiernos, ¿no? Los mismos retrasos, los malos contratos, ¿no? La red dorsal en realidad, ¿no? No es competitiva,
¿no? También, ¿no? La corrupción también es un tema, ¿no? Importante, ¿no? Porque la red dorsal, por ejemplo, ¿no? Creo que la empresa mexicana, ¿no? Que se encargó de este proyecto, ya ha indicado, básicamente creo que quiere abandonar el proyecto porque no es redituable, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Reclama, ¿no? Que se le paguen, ¿no? las adendas que ellos tienen, ¿no? Con respecto a la mala productividad de la red, ¿no? Y bueno, tienen, ¿no? Muchos problemas de diseño, creo me parece, ¿no? Entonces, hay veces, ¿no? Cuando el Estado trata de implementar, hay veces soluciones a gran escala, ¿no? Se encuentran muchas trabas, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Poco a poco me imagino, ¿no? Ojalá iremos mejorando, ¿no? Pero por ahora, ¿no? Es difícil, ¿no? Es difícil pensar en una solución como la que planteaba su compañera, ¿no? Que sí de manera ideal sería, ¿no? Algo bueno, pero, ¿no? En la realidad es difícil, ¿no? Es difícil de pensar que se vaya a hacer, ¿no? Vaya a suceder, ¿no? Entonces, bueno, regresando un poquito al tema técnico, ¿no? Bueno, nos habíamos salido un poco del tema, ¿no? Regresando al tema técnico, no se olviden, ¿no? Tenemos la capacidad de acceder, ¿no? A redes inalámbricas locales y tenemos la capacidad de acceder a redes inalámbricas, ¿no? Públicas, ¿no? Como son los accesos celulares, ¿no? En toda red de datos, no hay que olvidar, ¿no? Que lo que ocurre, ¿no? Siempre es que los clientes se interconectan entre ellos, ¿no? Los clientes se conectan entre ellos, ¿no? Ya, entonces, no, miren, los clientes lo que hacen, ¿no? Es los clientes, ¿no? Transmiten información, ¿no? De un sitio a otro, ¿no? Los clientes, sí, estoy repitiendo porque creo que no me escucharon una parte que estaba hablando, ¿no? Los clientes, ¿no? Por lo general solicitan información a servidores, ¿no? Cuando nos comunicamos dentro de una red de datos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ¿no? Yo abro mi correo electrónico. ¿Qué es lo que estoy haciendo en realidad? Mi computadora se está conectando con un servidor que está en el internet y le pide acceder, ¿no? A mi buzón de correos que está almacenado en el servidor, ¿no? Entonces, en realidad lo que hace, ¿no? El cliente, ¿no? A nivel de red es recibir nuestros mensajes y transmitirlos, ¿no? De un sitio a otro, ¿no? De un cliente a otro. Ahora, en las redes de datos, ¿no? Los mensajes no se pueden transmitir, ¿no? De manera continua. En las redes de datos actuales se trabajan en función de bloques de información, lo que se conoce como paquetes. Cualquier información que ustedes transmitan a través de una red de datos se va a segmentar en partes más pequeñas. Yo, por ejemplo, me conecto a un servidor y me quiero descargar un video de YouTube, por ejemplo, ¿no? El video de YouTube pesa seguramente 200 megas. Esos 200 megas, ¿no? No se descargan de manera continua, ¿no? Esos 200 megas se segmentan, ¿no? Y se transfiere la información, ¿no? Por paquetes, ¿no? Los paquetes normalmente viajan, ¿no? A una tasa de transmisión determinada, ¿no? Y también sucede que nosotros podemos tener, ¿no? Un nivel de retardo también, ¿no? Los paquetes, ¿no? Ni bien salen de mi computadora, no llegan al servidor, ¿no? Pasa un tiempo, ¿no?
El paquete tiene que viajar, así como nosotros no viajaríamos, ¿no?, de un sitio a otro, los paquetes también tienen que viajar, ¿no?, a través de una red, ¿no? Y ese tiempo que demora, ¿no?, en llevarse esta comunicación no es un retardo, ¿no? Claro, si las redes están sobrecargadas de trabajo, ¿no?, también nosotros vamos a tener, ¿no?, básicamente, mayor latencia, mayor retardo, ¿no?, básicamente, ¿no? Entonces, el retardo de una transmisión, ¿no?, es el tiempo, ¿no?, que vamos a nosotros tomar para poder transmitir un paquete, ¿no?, de una cantidad L de bits, ¿no?, a través de un enlace, ¿no? El retardo, ¿no?, va a ser básicamente un factor proporcional, ¿no?, entre la longitud del paquete y la tasa de transmisión, ¿no? Ahora, para nosotros poder conectarnos a una red de datos necesitamos alguna clase de medio físico, ¿no? Los medios físicos, ¿no?, son los encargados de poder propagar, ¿no?, los bits, ¿no?, entre el transmisor y el receptor, ¿no? Los medios físicos se suelen clasificar de estas dos maneras, ¿no? Medios guiados y medios no guiados, ¿no? Los medios guiados por lo general tienen que ver con cables, algún tipo de cable, ¿no? Puede ser un cable de fibra óptica, un cable coaxial, un cable de cobre, ¿no?, un par telefónico, un cable UTP, ¿no? Cualquier tipo de cable es un medio guiado, ¿no? Y existen también medios no guiados, que son todos los inalámbricos, ¿no? ¿Por qué no guiados? Porque cuando la señal sale de una antena, normalmente se empieza a dispersar, ¿no? Viaja, ¿no?, para todos lados, ¿no? Se puede tratar de direccionar, ¿no?, las ondas electromagnéticas, pero, digamos, ¿no?, no con tanta precisión. Miren, el cable de par trenzado es uno de los mejores medios de transmisión en las redes Ethernet, ¿no?, en las redes locales. Si ustedes seguramente, ¿no?, y me imagino alguno de ustedes está conectado al igual que yo, con un cable de red, ¿no?, de sus computadoras al router de sus casas, ¿no? Ese cable es un cable que se suele llamar, ¿no?, un cable UTP, ¿no? Un cable UTP es un cable que internamente tiene 4 pares trenzados. Ahí está. En la imagen lo podemos ver, ¿no? Son 4 pares trenzados, ¿no? Ahora, ¿por qué se utilizan cables y por qué se trenzan los cables? A ver, vamos a compartir algunas ideas, ¿no? ¿Por qué los cables tendrían que estar trenzados? Ah, ahí está, ¿no? Perfecto, ¿no? Carmela, también han respondido muy bien, ¿no? Es para evitar el ruido electromagnético, ¿no? Nosotros trenzamos, ¿no?, los cables para que cuando sobre este cable se ejerza alguna clase de ruido electromagnético, el ruido pueda afectar a ambos polos, al positivo y al negativo, y cosa que si se suman y se restan, al final se eliminan, ¿no? Entonces, esa es la idea de trenzarlos. Y a ver si son observadores. ¿Los 4 pares están trenzados de la misma manera? ¿O hay algunos pares que están más trenzados que otros? No, no es cierto, está muy bien, ¿no? También, entonces son bien observadores, ¿no? El trenzado que tienen los pares es distinto, ¿no? Si los observamos con detenimiento, se van a dar cuenta que no están trenzados de la misma forma, ¿no? Y eso también
conlleva a que nosotros, tal como lo dijo uno de sus compañeros por aquí, ¿no? Tenemos que respetar ciertos estándares para poder conectorizar estos cables, ¿no? Nosotros, ¿no? Los cables no podemos conectarlos como a nosotros se nos ocurra, ¿no? O como hacen muchas personas, ¿no? Que a veces conectorizan los cables en el orden en el cual, ¿no? Ellos los encuentran, ¿no? Ponen los dos verdes juntos, los dos marrones juntos, los dos naranjas juntos, los dos azules juntos, ¿no? Y los ponen en un extremo así, en el otro también, y cuando prueban su cable funciona, ¿no? Y sí les va a funcionar, pero no funciona, ¿no? A su máxima capacidad, ¿no? La única forma de que un cable de par trenzado, ¿no? Funcione a su máxima capacidad es que lo conectoricemos, le pongamos su conector respetando, ¿no? Ciertos estándares, ¿no? Que ahora vamos a también observar, ¿ok? El cable UTP es muy bueno porque nos ofrece velocidades muy altas, miren, ¿no? 100 megas, 1 giga, hasta 10 gigas de conexión, ¿no? Existen dos categorías, ¿no? La categoría 5 y la categoría 6 son categorías muy, muy reconocidas. No son las únicas, hay otras, ¿no? Hay, por ejemplo, la categoría 6A, ¿no? La categoría 6A es una categoría que nos ofrece también, ¿no? Una resistencia, o digamos, ¿no? Una baja emisión de humos tóxicos, ¿no? Cuando el cable se enciende. También mejora la capacidad del cable en términos de la distancia de cobertura, ¿no? A su máxima velocidad. La categoría 4, como lo comenta su compañero, no existe para redes de datos, ¿no? En redes de datos se utiliza categoría 5 y 6. Existe también la categoría 7, pero comercialmente es una categoría que no se utiliza prácticamente. Es muy, muy raro, ¿no? Es muy, muy raro. La gente utiliza normalmente categoría 5, 6 o 6A. Nada más. Son las únicas categorías que se podría decir comercialmente no se podrían utilizar. La categoría 7 no. No, mucha gente en vez de utilizar categoría 7 prefiere ya cambiar de medio de transmisión y utiliza fibra óptica, ¿no? Por un tema de costo-beneficio. ¿Ok? El trenzado es distinto, ¿no? Porque básicamente, bueno, tiene que ver, para empezar, con el ruido también que pueden hacerse un par con otro, ¿no? Como la información va a viajar, ¿no? A través de estos pares a alta velocidad, también, ¿no? Si ustedes observan, los 4 pares están pegaditos, entonces los 4 pares pueden ejercer, ¿no? Este ruido electromagnético entre ellos. Quiere decir que entre ellos se pueden perjudicar también. Entonces, es por eso, ¿no? Que también, no sé, sus características, ¿no? ¿No? Que podemos observar, ¿no? Visualmente son distintas, ¿no? La diferencia entre las dos categorías es la velocidad máxima a la que pueden llegar, ¿no? Acá sí hay que hacer una pequeña anotación, ¿no? Porque, miren, normalmente la categoría 5 siempre comercialmente, ¿no? Se identifica que es una categoría que puede brindarnos 100 megabits por segundo hasta 100 metros. La categoría 6 es una categoría que nos puede ofrecer 1000 megabits por segundo hasta 100 metros. ¿Ok? Y la categoría 6A puede ofrecernos 10.000 o 10 gigabits por segundo hasta 100 metros, ¿no?
Alguien me podría decir por ahí, no, profesor, pero aquí en la diapositiva dice que la categoría 6 puede llegar hasta 10 gigabits por segundo. Sí, así es. Algunos fabricantes pueden hacer que su cable llegue categoría 6 hasta 10 gigabits por segundo. Pero muchas veces no es hasta 100 metros. Es hasta una distancia menor. 30 metros. ¿No? Entonces, comercialmente, ¿no? La mayoría, ¿no? Hace esto, ¿no? Utiliza una misma referencia, ¿no? En términos de distancia máxima. Si tú utilizas la misma referencia de 100 metros, máximo que tienen las categorías, vemos esta clasificación, ¿no? Categoría 5 a 100 megas, 6.000 o 1 giga, y 6A hasta 10 gigas. ¿No? Para que lo tengan claro por si acaso, ¿no? Hay veces podemos, ¿no? Ver ligeras diferencias, ¿no? Hay veces en los cuadros, ¿no? ¿Ok? Me dice Jairo, ¿por qué cada color tiene un cable blanco trenzado? Ah, es que representa el polo negativo. Cada par tiene un positivo y un negativo, ¿no? El positivo es el color y el blanco es el negativo. Si quieres hacer enlaces de más de 100 metros, ya no puedes utilizar cable de par trenzado, ¿no? A no ser que pongas un repetidor, ¿no? 100 metros, un repetidor y luego otros 100 metros. Ahora, si ustedes observan, yo les había dicho que el cable de par trenzado es el que más se utiliza en las redes Ethernet. Y no se olviden que las redes Ethernet son tecnología para redes locales. ¿Y por qué creen que Ethernet solamente se utiliza en redes locales? Porque estamos limitados a 100 metros. Si yo quiero utilizar, ¿no? Un enlace de mayor distancia, por ejemplo 500 metros, ya tendría que cambiar a, en la actualidad, ¿no? Fibra óptica o cable coaxial. Por eso los proveedores de internet, ¿no? ¿Qué utilizan en la calle? Fibra óptica, cable coaxial. ¿Utilizan Ethernet? No. Porque imagínense, ¿no? Si ellos cada 100 metros tuvieran que poner un repetidor, gastarían mucha plata. La fibra óptica es un caso muy especial, ¿no? La fibra óptica, ¿no? Puede llegar a cientos de gigas, ¿ok? Incluso hay pruebas que establecen, ¿no? Que puede llegar hasta los terabits por segundo, ¿no? Con algunas tecnologías de modulación, ¿no? Avanzadas. Y el cable coaxial también puede manejar, ¿no? Cientos de gigas, ¿no? Cientos de megas, ¿no? A ver, todo lo que he indicado es sobre el cable UTP. Y la diferencia entre un cable UTP y un cable STP, la única diferencia es que el cable STP tiene un blindaje exterior. El resto de sus características son las mismas. ¿Dónde se utiliza el cable STP? Normalmente lo utilizamos en entornos industriales, donde hay mucho ruido eléctrico. Entonces el cable viene blindado, ¿no? Es como un cable con una protección extra, ¿no? Para el ruido. Pero el resto de sus características son las mismas. Es un cable, el STP es un cable UTP con una chaqueta encima. Y el cable FTP también es similar al UTP, pero con un tipo de recubrimiento distinto. Normalmente el FTP lo utilizan, ¿no? En radiofrecuencia.
Acá está el cable coaxial, ¿no? En radiofrecuencia muchas veces se utiliza, ¿no? En sistemas de circuitos cerrados se utiliza el RG59. Tiene sus equivalentes, ¿no? Como el RG6 también, ¿no? Si ustedes observan, es un cable rígido. Este en realidad es un solo conductor y su chaqueta exterior, nada más. ¿No? Es un cable muy robusto, ¿no? Y utiliza, ¿no? Anchos de banda, ¿no? Vuelvo a repetir, ¿no? Que puede llegar hasta los cientos de megas. La fibra óptica es, sí, se podría decir, ¿no? En términos de medios de transmisión, la fibra óptica es el rey, ¿no? No hay mejor medio de transmisión que la fibra óptica, ¿no? Y como observamos, ¿no? La fibra óptica es vidrio, ¿no? Los filamentos de fibra óptica son muy delgados, ¿no? Como un cabello, ¿no? Transportan luz, ¿no? En el caso del cable coaxial, sí, es cobre, ¿no? Es cobre completamente, ¿no? Todo es cobre. La fibra óptica, ¿no? Trabaja, ¿no? A tasas de transmisión muy, muy altas, ¿no? Y las distancias que cubre, miren también, ¿no? Miren, son extremadamente grandes, ¿no? No cualquier fibra, obviamente, ¿no? Hay tipos de fibra. Hay algunas fibras económicas, ¿no? Que solamente tienen un alcance de cientos de metros, pero hay otras, ¿no? Que sirven para enlaces muy, muy distantes, ¿no? Alrededor de 40 kilómetros. Sí, la fibra óptica, ¿no? Es la que se utiliza, ¿no? En los enlaces transoceánicos, ¿no? Los continentes, ¿no? Están unidos, ¿no? El Internet básicamente es lo que es actualmente porque hay redes de fibra óptica, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Que se conoce ¿no? Como la fibra óptica submarina. Y hay empresas que se dedican solamente a eso, ¿no? A fibra óptica submarina, ¿no? Si ustedes revisan, ¿no? En el Internet hay, ¿no? Redes de fibra óptica a través del mar, ¿no? No en un solo lugar, ¿no? En un montón de enlaces, ¿no? Miren, observen ustedes todos los gráficos, ¿no? Hay varias empresas que se dedican a esto, ¿no? Son las que se conocen como carriers, ¿no? Son empresas que alquilan, ¿no? Sus cables, ¿no? Para transportar información. Desventajas que tenga la fibra óptica, creo que no tiene ninguna, ¿no? Se solía decir, ¿no? Que una de sus... se solía decir, ¿no? Que una de sus desventajas de la fibra óptica, ¿no? Era su resistencia, ¿no? Pero en realidad ahora los cables de fibra óptica son muy, muy resistentes, ¿no? Muy, muy resistentes. Yo he trabajado, ¿no? En empresas que instalan cables de fibra óptica, ¿no? Como si fueran acometidas, ¿no? Como si fueran cable coaxial también, ¿no? Se pueden instalar, ¿no? En los postes tranquilamente, ¿no? Y no se malogran, no se quiebran, ¿no? Entonces, la tecnología avanzó muchísimo, ¿no? En esos términos, ¿no? Y tiene muchas ventajas, ¿no? La principal que tiene la fibra óptica es que es inmune al ruido electromagnético, ¿no? Significa que es básicamente, ¿no? Digamos, un medio de transmisión, ¿no? Libre de problemas, ¿no? Con respecto al ruido. Me dices costoso, ¿no? En realidad los costos han bajado muchísimo, muchísimo en el mercado, ¿no? Creo que el metro de fibra óptica, ¿no? La instalación, ¿no? El costo de instalación en los últimos años ha bajado muchísimo.
¿no? Es muy asequible. Es por eso que, si ustedes observan, ¿no? En nuestro país, las redes de datos en los últimos años han aumentado de capacidad mucho, ¿no? ¿Por qué? Porque el costo de instalación ha disminuido, ¿no? Ahora sí, ya si estamos hablando, ¿no? De sitios muy remotos, ¿no? Cualquier tipo de instalación va a ser costoso, ¿no? Incluso los cables de cobre resultan siendo más costosos su instalación porque son mucho más pesados, ¿no? Los empalmes de fibra tampoco, ya no son tan caros. Tampoco, ¿no? Tampoco son tan caros ya. Hay muchas empresas aquí a nivel local que se encargan de realizar, ¿no? Empalmes de fusión. Es muy fácil conseguir. Ustedes busquen en internet, ¿no? Pongan, ¿no? Fusión de fibra óptica y van a encontrar muchas empresas que los pueden atender. Sí, en realidad, ¿no? Es bastante, ¿no? Es bastante, digamos, notorio el cambio, ¿no? En el mercado, ¿no? Los empalmes depende de dónde sean. Hay empalmes que hay costos de empalme que pueden costar, ¿no? $8, $10, ¿no? Simple. Se necesita, ¿no? Básicamente conocer, ¿no? Dónde es, digamos, el trabajo que se va a realizar, ¿no? Muchas veces los que pagan bastante, ¿no? Por empalmes, normalmente son, ¿no? Implementaciones en provincia, ¿no? Un tanto alejadas. La rotura de las fibras no ocurre tampoco, ¿no? A menudo, ¿no? Normalmente, ¿no? Las fibras sí, en realidad, si ustedes observan como en el esquema que les mostré, ¿no? Todo nuestro planeta está lleno de cables de fibra óptica, ¿no? Por donde lo miremos, ¿no? Por todos lados, miren, hay varias empresas que ya han cableado, ¿no? El planeta con fibra, ¿no? Y siguen teniendo más fibra, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Es un medio de transmisión, ¿no? Fantástico en realidad para el tema de comunicaciones, ¿no? Gracias a este descubrimiento es que tenemos, ¿no? El internet que tenemos. Si no, hubiera sido imposible con cobre, ¿no? Imposible pensar, ¿no? En un desarrollo como el que tenemos, ¿no? Otro medio de transmisión, ¿no? Ya para ir terminando, ¿no? Son los enlaces de radio, ¿no? Aquí ya no hay nada físico, ¿no? Que nos permita, ¿no? Comunicarnos de un sitio a otro, ¿no? Se lleva a cabo mediante ondas electromagnéticas, ¿no? Obviamente las señales de radio tienen ciertas desventajas, ¿no? ¿Cuáles son? Bueno, todos, ¿no? Los efectos ambientales que podamos pensar. La lluvia, el viento, ¿no? Las partículas en el aire, todo afecta. Cualquier cosa. Otras señales electromagnéticas también, ¿no? Todo afecta, ¿no? Reflexiones, ¿no? Si estamos transmitiendo una señal a través de la ciudad, los edificios reflejan, ¿no? Las ondas, las interfieren, ¿no? Las aves también, ¿no? Entonces, normalmente, ¿no? Las transmisiones de radiofrecuencia tienen menores capacidades a los enlaces cableados. Pero sí son una buena alternativa, como lo dijo su compañera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En los casos en los cuales el tendido de fibra óptica, ¿no? En sitios remotos, o tendido de cable coaxial, ¿no? O de cobre, es muy difícil, ¿no? Hay veces los enlaces inalámbricos son una muy buena opción, ¿no? Por ejemplo, hay veces, ¿no? Cuando se quieren hacer instalaciones, ¿no? En provincia, ¿no? En la sierra, hay veces ahí se utilizan mucho, ¿no? Los enlaces de radio porque no hay mucha interferencia, ¿no? La gente ¿no? en la sierra, ¿no?
la población no es tan grande, ¿no? La población es más grande en la costa, ¿no? Y hay menos interferencias, ¿no? Entonces, a veces no es factible, ¿no? Como lo mencionó su compañera, ¿no? Es factible a veces, ¿no? Trabajar con otro tipo de mecanismos de conexión, ¿no? Ahora, los enlaces, ¿no? De radio pueden ser de diversos tipos, ¿no? Podemos tener enlaces punto a punto que trabajan en función, ¿no? De microondas, ¿no? Miren que las velocidades, en realidad acá nos hemos quedado cortos porque en la actualidad, ¿no? Hay algunos sistemas que pueden trabajar a una tasa de transmisión más alta, ¿no? Las redes locales, las redes LAN, pueden ofrecer también velocidades bastante altas, ¿no? Obviamente se tienen que cumplir ciertas condiciones, ¿no? Para llegar a estas velocidades tan altas, ¿no? Por lo general, ¿no? Línea de vista, ¿no? Tiene que haber poca interferencia, ¿no? O no tiene que haber interferencia, ¿no? Para poder lograr estas capacidades, ¿no? Otro tipo de implementación de radiofrecuencia son las redes celulares, ¿no? Que son redes de área amplia, ¿no? Que también nos ofrecen velocidades muy altas, ¿no? Y los sistemas satelitales, ¿no? Que a pesar de que nos ofrecen tasas de transmisión bajas, ¿no? Y nos ofrecen un retardo bastante alto, ¿no? En muchos sitios son la única opción, ¿no? También, así como lo mencionamos, ¿no? Y me consultaba acá Ricardo, ¿no? En la sierra, ¿no? Hay veces que hay poblaciones en las cuales, ¿no? Digamos, hacer un tendido de fibra o de cobre, ¿no? No es factible, ¿no? Para las empresas el costo-beneficio, ¿no? No es redituable, ¿no? De poder llevar, ¿no? O realizar un cableado hasta una zona donde la población es muy pequeña, ¿no? No les va a redituar. Hay veces, ¿no? Los enlaces de radio también suelen ser costosos, entonces hay veces el Estado, ¿no? Provee internet o servicios, ¿no? A través de enlaces satelitales, ¿no? En la selva también, ¿no? En la selva es difícil, ¿no? Hacer tendidos, ¿no? De diversos tipos, ¿no? No solamente de fibra, sino de cobre también, ¿no? Entonces también, ¿no? Hay en muchos sitios cobertura satelital, ¿no? El problema de los enlaces satelitales es que el retardo, ¿no? Es bien alto, ¿no? Por ejemplo, tener una videoconferencia, ¿no? Con alguien que vive en la selva no es difícil, ¿no? ¿Por qué es difícil? Porque el retardo es muy alto, ¿no? Para una transmisión de voz, el retardo tiene que ser menor a 100 milisegundos. Y los enlaces satelitales tienen 270 milisegundos, ¿no? De retardo extremo a extremo. Entonces, es difícil implementar estas soluciones, ¿no? Bueno, muchachos, hoy día hemos cubierto un poco, ¿no? Lo que viene a ser todo el aspecto físico, ¿no? Y de acceso a una red de datos, ¿no? Nosotros, ¿no? Para conectarnos al Internet utilizamos diversas herramientas, ¿no? Y estas herramientas, ¿no? En su parte física, ¿no? Involucran medios de transmisión, ¿no? Entonces, revisen, ¿no? El material, por favor, ¿no? ¿Tienen alguna consulta, por favor, ya para ir terminando? Me dice Lucy, ¿se puede comprar antenas parabólicas? Sí. Sí, tú puedes comprar antenas parabólicas para servicios satelitales. El problema que se tiene siempre es el decodificador, ¿no? Tú puedes recibir la señal, ¿no? Del satélite, pero necesitas el equipo que decodifique la señal, ¿no? Y eso es lo que te va a costar, ¿no? El decodificador. Eden me dice, los foros, ¿no? Van a haber foros que son foros de consulta, ¿no? Por ejemplo, los que están aperturados ahora no tienen un tema, por lo tanto son foros de consulta, ¿no? Ustedes si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor, a través del foro la pueden escribir,
¿no? Están habilitados hasta el día sábado, ¿no? Ahora no me dio tiempo, por favor, de entrar al curso virtual. Lo voy a habilitar, revisen sus correos, ahí le va a llegar la invitación para acceder al curso virtual. Y en la siguiente clase vamos a hacerle un recorrido al curso virtual juntos, ¿ok? Pero ya de una vez lo voy a habilitar porque ya ahorita no me va a dar el tiempo, pero lo voy a habilitar de todas maneras, ¿ya? Para que puedan acceder. Sí, no se preocupen, el link del programa lo van a poder descargar desde el curso virtual. No se preocupen, yo les voy a indicar de dónde. No hay problema en eso. ¿Ok? La fibra óptica plástica para una red local sí se puede utilizar. No tiene un buen desempeño para grandes distancias, pero en distancias cortas sí. Principalmente la fibra óptica plástica, ¿no? Se utiliza por lo general en sensores, ¿no? No tanto en datos. Pero es factible también, ¿no? Porque las distancias, pero para distancias cortas, vuelvo a repetir, ¿no? Cuando trabajamos ya con distancias un poco más grandes, ya no es factible, ¿no? La fibra óptica plástica, ¿no? Y hay que recordar que en redes locales, ¿no? El cable Ethernet, ¿no? Sigue siendo la mejor opción, ¿no? Por temas de costo-beneficio. La fibra óptica plástica, ¿no? Se utiliza no para aplicaciones de datos, por lo general para aplicaciones industriales, ¿no? Con sensores, y tengo entendido que es menor a 500 metros, ¿no? Su alcance. Incluso menos. No es, digamos, lo ideal para transmisión de datos, ¿no? Normalmente cuando una empresa, ¿no? Opta por utilizar la fibra óptica como medio de transmisión es porque va a tener enlaces de larga distancia, ¿no? Por lo general. Listo, muchachos, entonces, ¿alguna otra consulta, alguna duda? No se olviden, pueden utilizar el chat, ¿no? Perdón, el chat no, el foro, ¿no? De las sesiones para hacer también sus consultas. ¿Ya, muchachos? Listo, entonces nos encontramos, muchachos, el siguiente martes. Que tengan buenas noches con todos. Nos vemos, profesor. Muchas gracias. Hasta luego, muchachos. Muchas gracias. Hasta luego.